y la obra del Señor, más bien dicho. Bien, hermanos, pues bueno, les quiero invitar, vamos a estudiar hoy otro salmo. Estamos estudiando los salmos por los jueves por la tarde. Y vaya conmigo al Salmo 13, por favor. Vamos a cambiar de tópico de salmo. Como les explicaba y veíamos las semanas anteriores, los salmos se dividen en algunas categorías por el tipo de salmo. Y estuvimos viendo salmos de alabanza general. Estuvimos viendo su estructura y cómo esa estructura se manifiesta en cada salmo de alabanza general. Recuerde que los salmos de alabanza general tienen por principio el propósito precisamente de bendecir a Dios, de glorificar, de alabar a Dios. Mencionábamos en aquel momento. Y hay muchos de ellos en la palabra de Dios, ¿no? Salmos de alabanza general son aquellos en los cuales el salmista, ¿verdad?, está expresando la alabanza a Dios por su misericordia y por su grandeza también. Él es digno de ser alabado. Ahora, hay unos salmos llamados de alabanza específica, pero para evitar ahorita confusión, vamos a ver otra categoría y después vamos a ir a los salmos de alabanza específica. Y el tipo de salmos que hoy vamos a comenzar a ver, el Señor nos permite hacerlo por algunos jueves, son los salmos llamados salmos de clamor. Salmos de clamor. ¿Okay? Y vayan conmigo al Salmo 13, por favor. Salmo 13. Muy bien, vamos al Salmo 13 y vamos a leerlo de forma alternada, ¿les parece? Le voy a pedir a mi hermano que me ayude a también proyectarlo acá. Y ¿todos traen sus Biblias? ¿Sí? Muy bien, entonces lo podemos leer de manera alternada, ¿ok? Salmo 13, comienzo con el verso 1, ustedes siguen el 2 y así nos vamos uniendo juntos en el versículo final, que es el verso 6, lo leemos fuerte juntos. Ok, vamos verso por verso. Salmo 13 dice: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. 6. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. El salmo es un salmo de clamor. Si ustedes notan, hay una especie, precisamente eso, ¿no?, de clamor hacia Dios. Le dice en los primeros versos, lo repite 4 veces, ¿hasta cuándo? Y eso representa y manifiesta una angustia en la persona que está escribiendo este salmo. Una verdadera calamidad que está pasando, algo que desea que ya termine, y él dice, ¿hasta cuándo? Entonces, así como vemos este salmo, quiero explicar un poco la estructura de estos salmos para que cuando vayamos viendo salmos de este tipo, podamos nosotros entonces recordar o identificar de manera correcta el tipo de salmo también en la medida de lo posible. Ahora, los salmos de clamor están compuestos, escritos, obviamente, a causa de la angustia que está experimentando el salmista. En este caso, el escritor del Salmo 13 es David. Y David está expresando algo que le aflige profundamente. Esa es la razón o ese es el tema de este salmo. Estos salmos expresan el dolor que siente el escritor y vean cómo clama con ruegos para que el Señor intervenga y lo libre de ellos. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, vas a oírme? ¿No? Como si él, de manera intencional, y es lo que está expresando, no me quieres escuchar. Entonces notamos una desesperación en un sentido porque expresan este dolor y clama para que el Señor intervenga. Algunos comentaristas explican que podríamos encontrar una similitud con los salmos de clamor a nuestras oraciones.
¿no? Y tiene un sentido de verdad, porque en nuestras oraciones, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra intención? Hay una petición y deseamos que Dios intervenga, ¿no es cierto? Y en ese sentido podríamos decir que hay una similitud. Ahora, es cierto que al orar pedimos que el Señor intervenga, y debe ser así. Debemos sentirnos necesitados, debemos sentirnos dependientes de Dios al grado de decir, Señor, si tú no actúas, no sé qué va a pasar. Eso es bueno, es cierto, es bueno sentir esa necesidad y dependencia de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que no son tantas las veces en las que podríamos decir que estamos realmente angustiados. ¿Cuántas veces tú has pensado, has llegado al punto de clamar a Dios para que te ayude en algo que tú sientes que te acaba la vida literalmente? ¿En cuántas ocasiones hemos estado en esa instancia? Ahora, lo que quiero decir es que sí, es cierto que nuestras oraciones tienen una similitud porque pedimos que el Señor intervenga, pero en lo que podríamos decir no es similar, es en el grado de la angustia. Creo que todos hemos estado en algunos momentos de ese tipo, pero no quiero decir que cada vez que oramos estamos en esa circunstancia. Ahora entonces, lo que sí debemos entender, ¿verdad?, es que llegamos a puntos en los cuales clamamos a Dios en una profunda angustia. Muchas veces, a diferencia de las oraciones cotidianas nuestras oraciones, como dijo Gary Williams, son por causa de los pormenores de la vida cotidiana o del ministerio, a veces preocupaciones, podríamos decir, muy comunes. Y la mayoría de las veces en eso se enfocan nuestras oraciones. No quiere decir que esas no son válidas. Solo queremos decir que al ver el salmo de clamor, vamos a ver a una persona realmente atribulada, realmente angustiada, realmente necesitada. Y esto nos va a servir para que cuando nosotros lleguemos a un estado así, entendamos cómo debemos clamar a Dios. Para eso nos va a servir mucho entender cómo es estos salmos de clamor. Perdón. Una característica que podemos ver de los salmos de clamor es que, a diferencia de nuestras oraciones, que son varias peticiones, ¿es eso? Ya estoy dudándolo mucho, no sé. ¿Por qué está prendido? Ok. Bien, ahora, les explicaba que a diferencia de nuestras oraciones, la característica del salmo de clamor es que hay una sola petición. Esa petición es ser liberado de una angustia en específico. El salmista, al escribir su salmo de clamor, explica cuál es esa angustia y explica la causa de la angustia y exclama qué es lo que quiere de parte de Dios en un sentido. Ahorita vamos a ver esas partes de los salmos de clamor. Ahora, en esos contados pero necesitados e importantes momentos, necesitamos, hermanos, que Dios nos lleve a un punto de sentirnos afligidos. Es necesario, porque solo así vemos que tenemos necesidad de la ayuda de Dios. Entonces, esos momentos no son momentos que debiéramos despreciar, al contrario, son momentos que debiéramos pensar que son necesarios, si bien no desearlos, porque creo que nadie lo haría de una manera natural, sí entender que son necesarios y que Dios los pone en el momento preciso. Y entonces, en esos momentos en que nos sentimos realmente afligidos, Pedro dijo, y no vamos a buscar allá, pero solo como introducción lo menciono, en el capítulo 1, verso 6 de su carta, dice el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, cuando les habla de las promesas del Señor y de la eternidad con Cristo, como cantábamos. En eso nos regocijamos, pero luego dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas.
Hermanos, ¿cuántas personas, no digo que sea el caso de todos, pero cuántas personas no han venido a Cristo solo cuando ha venido un momento de aflicción? Quiero decir, no todas, no porque no todos suframos y necesitamos, por causa de nuestro pecado necesitemos al Salvador, porque creo que ese es el caso de todos, sino más bien que en algunos es un proceso diferente o mucho más largo. Algo en lo cual voy aprendiendo, entendiendo, me doy cuenta de quién soy. Y llega un momento siempre de un parteaguas en mi vida donde yo necesito a Cristo, es cierto, pero ¿cómo es importante cuando nos sentimos debilitados? Y son momentos en los cuales necesitamos a Dios. Y eso aparte es lo que Pedro está diciendo, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Y el Nuevo Testamento también nos dice que cuando eso pasa, dice Santiago 5:13, lo dice de esta manera: si alguien sufre entre ustedes, ¿qué debe hacer? Haga oración. Si alguien está alegre, cante alabanzas, dice Santiago 5:13. O también Filipenses 4:6, cuando dice: por nada estén afanosos, angustiados, preocupados. Cuando eso sucede, dice: antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a Dios a conocer sus peticiones delante de Dios. Y recuerden la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos. El Nuevo Testamento nos habla de que en momento de angustia clamemos a Dios. Ahora, explicando acerca de estos salmos, ya para entrar en el estudio del Salmo 13, estos salmos entonces nos van a ayudar a saber y entender cómo clamar a Dios en medio de la aflicción cuando ésta se presente. Por lo general, los salmos de clamor tienen la estructura de 6 partes. Las menciono. Se van a mezclar muchas veces, en un mismo verso van a aparecer algunas de ellas, pero siempre en el salmo de clamor hay un llamado. Este es el llamado que se hace a Dios y se hace de maneras distintas pidiendo que intervenga. ¿Cómo lo hace el salmista en el Salmo 13? ¿Cómo es el clamor para la intervención de Dios o el llamado a Dios pidiendo que intervenga? ¿Cómo lo hace el salmista? ¿Hasta cuándo? Le dice el Señor. ¿A quién le está hablando? A Dios. Es un llamado para Dios de parte del que está clamando. ¿Hasta cuándo? Entonces siempre hay un llamado a Dios para interceder. Luego se presenta la aflicción. ¿Y qué causa esa aflicción? Ahorita lo vamos a ver enseguida. El salmista expresa qué es lo que le preocupa o qué es lo que lo tiene afligido y quién lo está provocando. En tercer lugar, hay una petición de liberación de la angustia. Al clamar a Dios le pide: líbrame. No solamente, mira, estoy así y haz lo que tú quieras, sino le pide: líbrame de esta angustia. También vemos en número 4 que hay una confesión de confianza en Dios. Es bien interesante. Mira el Salmo 13. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia, por favor? Ayúdame, hermano, a colocarlo en caso de que lo podamos poner. Mira, por favor, el versículo 4, por ejemplo. Él está expresando algo y les dice: no sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Esta es como la petición que él tiene en su corazón. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. O sea, él está expresando lo que quiere que Dios haga. Pero luego mira el 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Pareciera como que de repente está quejándose, está lloriqueando de alguna manera delante de Dios en su debilidad. Y de repente dice: pero yo estoy confiado. Bueno, pues entonces, ¿por qué estás clamando? Pero no es así. Esto vamos a aprender la importancia de que en medio del clamor hay una confesión de confianza a Dios. Está expresando honestamente lo que siente, pero luego le dice: pero yo creo que tú harás. Esto es importante. Y para terminar, siempre hay un voto de alabanza. Es decir, el salmista promete alabar a Dios, exaltar su nombre cuando reciba o al recibir la respuesta de esa petición. Promete alabarle cuando llegue su liberación y relacionado con eso, el número 6 es que expresa la razón del por qué él hace ese voto de alabanza.
una razón, una particularidad de Dios por el cual Él le va a alabar. ¿Ok? Bien, lo vamos a ir viendo de manera física en el texto. Y veremos también que hay salmos de clamor por angustia individual, es decir, la persona, y hay salmos de clamor por la angustia del pueblo de Dios, salmos de clamor de todo un pueblo. ¿Ok? Entonces, en este Salmo 13, vamos a ver qué debemos hacer cuando te sientes desfallecer. El salmista no está enfermo. El salmista no se siente preocupado. El salmista está a punto de morir. Es lo que él expresa. ¿Qué hacer cuando te sientes desfallecer? Esto es lo que vamos a ver en el Salmo 13. Vamos a ver cómo el creyente angustiado debe clamar con honestidad. Vamos a ver cómo debe rogar con necesidad. Y vamos a ver también que debe llorar con fe. Y por último, como vimos, comprometerse a alabar. Ve conmigo al texto ahora sí. Salmo 13, lean ustedes, por favor, versículos 1 y 2 juntos, por favor, hermanos. Salmos 13, 1 y 2. Fuerte, adelante. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Recuerdas que primero hay un llamado? Ese hasta cuándo. Pero ¿recuerdas que también expresa la aflicción que tiene y qué causa esa aflicción? Quiero que veas algo. En estos dos versículos, el salmista hace el clamor a Dios, hace el llamado a Dios y explica su aflicción y quién es el que la causa. Ahora, este clamor es un clamor bien honesto. Nota, por favor, que David llama a Dios y al expresar los culpables de su aflicción, ¿quién es el primer culpable en el corazón y la mente del salmista? ¿Lo notas? ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? El salmista, al decir hasta cuándo llamando a que Dios actúe, también expresa en estas palabras de profunda desesperación que ha llegado al límite. Es decir, al decir hasta cuándo es ya no puedo más, ya no lo soporto más, ya no sé qué hacer. ¿Has estado en un momento así? Espero que sea que sí, porque es importante llegar a momentos así. De llegar a un punto de tal desesperación. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Llegar a la angustia y desesperación son aspectos que deberíamos evitar? La respuesta es no. ¿Sabes? Lo voy a mencionar quizá un poquito más adelante, pero en algunas ocasiones vemos a alguien que dice, bueno, yo he creído el Evangelio, yo entendí quién es Cristo, entiendo que voy al infierno, pero ahora he confiado en Él, lo entendí, lo que me enseñaste lo entendí. Y tú y yo llegamos a pensar que no debe sentirse afligido en un momento en su vida. O que si la vemos a una persona angustiada, llorando, con dolor, decimos, ya va, pues tienes que crecer, ya tienes que madurar, debes dejar eso. ¿Cómo es que nosotros somos así y con Dios no es así? ¿Cómo delante del Señor, literalmente lo puedo decir con ese término que usé, vemos al salmista lloriqueando, pero es algo que quedó inspirado en su palabra como algo importante? ¿Está mal llegar a la angustia y desesperación? ¿Debiéramos evitar a que cuando viene la desesperación, no debo de sentirme mal, yo estoy bien, no importa? No es la idea del Salmo, sino cómo vas a clamar por ayuda. ¿Sabes? Tenemos que creer en la soberanía de Dios y lo predicamos en esta iglesia de manera permanente, cómo Él tiene el control sobre todas las cosas y cómo es un consuelo en medio de la aflicción cuando entiendes que Dios no ha dejado el control de esto que está sucediendo y que me está afligiendo. Eso es cierto. Pero nunca estamos enseñando que el entender la soberanía de Dios me hace no orar, como dicen algunos hipercalvinistas.
Que el entender la soberanía de Dios me hace que yo no debo sufrir y que yo no debo sentir absolutamente nada, porque la soberanía de Dios, no. De hecho, el punto aquí es que David dice y entiende que por causa de que Dios es soberano y de que Él ha tenido el control de todas las cosas, Dios es participante de su aflicción. En un sentido lo está culpando de que esto le esté pasando, pero no es el culparlo como enojado con Dios, es una persona desesperada en la angustia, pero a la vez reconoce, si tú no hubieras querido, esto no hubiera pasado. ¿Hasta cuándo vas a dejar de no oírme, Señor? Porque no veo que pase nada y sigo afligido. Son palabras de profunda desesperación. Y aunque ya estoy mezclando una parte de adelante, es importante entender esto, que no se trata de que debemos evitar llegar a la angustia o desesperación. Este clamor es una manifestación de un sentimiento de limitación y fragilidad. Él siente que ya no puede más, y eso es real porque todo ser humano es limitado y frágil. De hecho, David en el Salmo, le voy a pedir a mi hermano que lo proyecte, Salmo 39, 4 al 5, David, quizá en un estado próspero, en un estado de estabilidad personal, emocional, David le dice algo al Señor. Ok, déjeme ver. No puede ser, creo que me equivoqué en el texto. A ver, 34. No, 39, yo soy el que está mal aquí. 39, 4 y 5. Noten cómo le dice David al Señor. Señor, hazme saber mi fin. Ahora, no le estaba pidiendo a Dios, Señor, por favor, dime cuándo voy a morir, dame el año, la fecha en que yo voy a morir, sino que le está diciendo el verso 39, 4, Señor, hazme saber mi fin, mira, y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo que pasa y termina y muere. Y David dice, no me permitas olvidar esta verdad. No me permitas olvidar lo frágil y lo limitado que soy. Y cuando llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? Clamamos a Él y le decimos, Señor, necesito que me ayudes. Eso es bueno. Eso es necesario. David lo reconoce, entiende que tiene que saber y siempre estar consciente de su limitación. Ahora, hablando de esto, al momento en que David está hablando, lo que queremos entender, hermanos, es que David, al estar clamando al Señor, es un clamor con absoluta y quizás hasta brutal honestidad. Está siendo honesto. Hermanos, nunca el Señor nos llama a hablar con hipocresía. Sí me duele, pero Señor, estoy bien. Y si eso es mentira, está siendo un hipócrita. Él no nos llama a ser hipócritas. Él nos llama y nos enseña en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y clamar implica gritar desesperadamente. En ocasiones los creyentes se sienten culpables, o como dije hace rato, los hacemos sentir culpables por sentirse realmente angustiados. Hermanos, sentirse realmente angustiados no es pecado. Hay personas que tienen temores acerca de algunas cosas, que realmente sienten un terror por alguna situación que quizá tú y yo no la sintamos. Pero a veces los hacemos sentir culpables en ese sentido. Como si no debiera sentir eso. Ahora, lo que sí es pecado es quedarse en ese estado sin recurrir al Señor que te ha salvado. Le dijo Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y eso sí es pecado. Pero el sentirse agobiado y angustiado no es pecado en sí. Ni debemos hacer sentir culpable a alguien por ello. El ejemplo claro de esto es Cristo.
Cuando Cristo estaba en la tierra, siendo perfecto y sin pecado y nunca pecó, llegó un punto en el cual Él estaba tan afligido y angustiado que le dijo al Señor, si es posible, evita que yo muera de esa manera. ¿Por qué? Porque estaba siendo brutalmente honesto. Y estaba diciendo lo que estaba sintiendo en su corazón. Y si creemos que Cristo nunca pecó, Él no pecó en ese momento en el que se sintió frágil. El pecado es quedarse en ese estado y no buscar al que te ha manifestado su misericordia y salvación. David expresa entonces su angustia y en este aspecto honesto expresa su angustia y quién es la causa, y el primer causante es Dios. Porque como mencioné, David comprendía perfectamente que soberanamente es Dios quien estaba permitiendo aquel sufrimiento. ¿Recuerdas cuando fue perseguido por Absalón y venía este de la casa de Benjamín y le gritaba cosas y le arrojaba piedras? Y uno de sus guardias de David le dice, ¿quién es este perro muerto? Déjame ir y de un tajo lo voy a matar. Y David le dice, si Dios le ha dicho que me blasfeme, que lo haga. Él entendía la soberanía de Dios, pero al clamar, clamaba con honestidad. Y en este aspecto incluso parece, si no es que es así, Él está diciendo, tú eres el que ha provocado esto, el que has hecho esto en mi vida. Y creo que no lo está haciendo de una manera equivocada. También, otro de las causas de su angustia, y la angustia en sí que él tenía, y las causas, mira quién más es. Fíjate lo que dice verso 2. ¿Quién más está causando la angustia de David? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Quién es el segundo causante de esta inquietud? El propio David. ¿De qué estaba cansado? ¿De qué ya no quería seguir, o en qué condición ya no quería estar David? ¿Hasta cuándo he de seguir pensando en mi mente y en mi alma y haciendo transacciones dentro de mí en qué debo hacer y cómo hacerlo? Y tratar de resolver algo que yo no puedo resolver. Y David reconoce, yo soy culpable de esta angustia también, porque yo lo tengo maquinando en mi interior permanentemente. ¿Hasta cuándo esto se va a acabar? Y por último, los enemigos, que esta era la causa evidente de esta aflicción. Nota lo que dice el versículo, ese mismo versículo 2. ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Es decir, ¿hasta cuándo aquellos que deseaban que David muriera, por fin verían cómo David muere? Tres causantes de su angustia: Dios, el propio David en su mente y corazón, y los enemigos que lo quieren destruir. Hermanos, aplicando esto y entendiendo esto en nuestra oración y nuestra vida, debemos ser honestos al expresar nuestras angustias. El arma, dice la Escritura, contra estar afanado, ya la mencionamos en Filipenses 4:6, es: por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Hermanos, dice que debo ser honesto y expresarlas. Debo decir lo que deseo y por qué, y qué me preocupa y por qué. Y en la medida en que nosotros vamos madurando y entendiendo, hermanos, quizá vamos a ir entendiendo más y más cómo debemos hacerlo, pero no debemos limitar el hecho de que debemos expresar lo que estamos sintiendo en el corazón. Y creo que es claro que Dios no se ofende por eso. A veces nosotros nos ofendemos porque pensamos, el hermano es muy inmaduro en pedir eso, ¿no? Pero el Señor está diciendo que el arma contra estar afanado es: da a conocer tus peticiones delante de Dios. La oración a Dios es un privilegio, pero debemos ser honestos acerca de lo que realmente sentimos. Hermanos, cuando alguien te ha hecho algo y tú sientes rencor, y tú sabes que eso no está bien y te está agobiando ese pecado, y tú vienes delante del Señor y le dices: Señor, tú sabes que no tengo nada contra esa persona, eres un mentiroso. Y no estás buscando realmente que el Señor intervenga.
Pero si tú puedes decir realmente, Señor, me han hecho esto y me siento de esta manera con esta persona, Señor, mi corazón me hace sentir esto, y pedirle al Señor, interven en mi corazón y en esta circunstancia, necesitamos ser realmente honestos. Entonces, en primer lugar, es un clamor honesto a Dios. En segundo lugar, vemos un ruego necesitado. Mira el versículo 3 y 4. Aquí es donde se presenta el deseo del escritor. ¿Qué quiero que Dios haga en mi vida? Y mira el versículo 3 y 4. Ustedes, hermanos, por favor, léanlo fuerte. ¿Qué dice? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Ok, aquí David está expresando con claridad su deseo. En primer lugar, le dice, considera y respóndeme. Lo que yo te pido es actúa, interven en esta circunstancia. Te ruego, por favor, bueno, no es esas las palabras, ¿verdad? Pero clamo a ti para que me oigas e intercedas. Es un ruego necesitado. Yo no puedo hacer más. Tú tienes que actuar, Señor. Y ese es el deseo de David. Ahora, luego dice, ilumina mis ojos. Esto no quiere decir, ilumina mis ojos para entender la escritura o ilumina mis ojos para alguna cosa, para ver algo que no estoy viendo, sino que ilumina mis ojos. Vean con qué está relacionado. No sea que duerma el sueño de la muerte. Algunos comentaristas mencionan acerca de esta frase que David estaba enfermo en ese momento. Ahora, ¿sería algo loco pensar eso? No, cuando alguien está afligido profundamente y angustiado, dijo David, se secan los huesos y hay un gemir todo el día. Y muchas personas están enfermas porque están angustiadas. Y es muy probable que David, por lo que él estaba pasando, aunque no nos dice qué era la circunstancia en particular, tú y yo hemos leído la historia de David y hemos recordado cuántas veces no fue perseguido, cuántas veces no estuvo en cuevas, en montes, en la intemperie, siendo perseguido por sus enemigos. Y esta angustia de estar pensando en esto, pudo haber sido que lo sentía, estaba enfermo al grado de poder morir. Y le dice al Señor, abre mis ojos, que no muera, es lo que le está pidiendo, que no muera. ¿Y por qué él dice que no muera? No sea que mi enemigo diga, lo hemos vencido. David era el representante de Dios en la tierra. David era el escogido por Dios. Y David era la imagen, en un sentido, de Dios en la tierra, era su representante. Y los enemigos querían destruir no solamente a David, sino al Dios de David. Y la idea de David es que no sea vencido. Que no digan ellos, hemos vencido a ¿verdad? Y a su Dios. Hay un ruego necesitado acerca de cosas que él simplemente no puede hacer, pero se las expresa de manera clara, expresa cuál es su deseo que Dios haga. Hermanos, podemos expresar lo que realmente deseamos. Nuevamente, ¿recuerdas a Cristo? ¿Qué deseaba Cristo al estar en la tierra? Esa noche previa a su muerte. ¿Qué deseaba humanamente? ¿Qué le dijo al Padre en oración? Que pase de mí esta copa. Podemos expresar lo que realmente deseamos. Y creo que, ¿sabes? Eso es muy bueno. Porque eso nos puede ayudar incluso como un examen personal. ¿Cuántas veces hay necesidades, deseos? Y podrías decir, Señor, yo quiero, se va a oír muy vano, pero permíteme usar este ejemplo. Señor, yo quiero un auto nuevo. Ahora, ¿estás de acuerdo que esa no es ninguna angustia, verdad? Como decía hace un momento, no es un momento de aflicción y de angustia. Pero quiero decir que al expresar, debemos expresar lo que realmente deseamos. Y creo que muchas veces al expresar realmente lo que deseamos, vamos a oír lo feo que se oye eso. Y eso nos va a ayudar a poder decir qué estoy haciendo. Pero también hay que entender que Dios conoce mi corazón y no lo puedo engañar.
y que yo puedo expresar con toda claridad lo que estoy deseando y pedir al Señor que Él actúe en esa circunstancia. En Marcos capítulo 11, verso 24, sí vamos a ver estos textos, por favor les invito, vayamos con nuestras Biblias ahí. Marcos capítulo 11, verso 24. Aquí hay una promesa de la respuesta de Dios a sus hijos, a los creyentes. En este caso estamos hablando aquí literalmente los apóstoles, les está hablando a los apóstoles. Y les dice Marcos 11, 24, el Señor Jesucristo les dice lo siguiente en forma de promesa. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Hay una promesa de la respuesta de Dios. Ahora, ¿qué debo entender si dice, cuando dice el verso 24, todas las cosas que oren y pidan? Que le están diciendo lo que desean. Hermanos, creo honestamente que hay que tener cuidado en nuestro tipo de clamor al Señor en momento de aflicción o en nuestras oraciones comunes. De que hay aspectos en nuestra vida en que nos damos cuenta, hay un entendimiento, un deseo de algo y no lo sepamos ni siquiera expresar o no lo hagamos. Con la idea permanente de tú sabes lo que hay y tú sabes mi corazón y tú sabes. Creo que el problema no es que Dios sepa. El problema es si realmente tú sabes lo que estás pidiendo. El problema es si realmente tú eres honesto contigo mismo y puedes hablar al Señor con toda confianza y decirle qué es lo que deseas. Hermanos, a veces somos medio flojonachos en la oración. Y nuestra oración, Señor, haz tu voluntad, lo que tú quieras, gracias, yo estoy contento con lo que venga. Lo que puedo ver en este pasaje es, clama y pide las cosas en oración y si las crees, dice, te serán dadas. Pero habla de que tú las estés pidiendo, que tú las estés expresando. Señor, sabiduría, soy muy necio. Soy muy necio para interpretar lo que dice tu palabra. Señor, paciencia porque soy de esta forma. Señor, dame por favor misericordia porque critico demasiado fácil. Señor, dame, hermana, gracias a Dios por venir. La hermana va a decir, dame sujeción a mi esposo y el esposo, dame amor por mi esposa. La Escritura dice, expresa. Y lo que pidas te será dado. Ahora, la Escritura misma en la revelación completa de su palabra nos explica que hay una condición trascendental al momento de orar. No debemos omitir toda la revelación que ya tenemos en su palabra. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, por favor. Vemos aquí un ruego necesitado. ¿Quién es el que lo puede hacer? Solamente Dios. Y tienes que rogar con necesidad y expresar con claridad. Y 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, nos dice una condición que es vital. Nota, después vamos a leer otro texto aquí en 1 de Juan, pero nota el 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Habla de pedir y habla de que debe ser conforme a su voluntad. Hermanos, debemos esforzarnos, aún en medio de la angustia, a conocer cuál es su voluntad. Hay una diferencia con David y una diferencia con todos los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa diferencia? Ellos no tenían la revelación completa que tú tienes en tus manos. Y conforme tú vas conociendo la palabra de Dios, vas entendiendo qué es aquello que a Dios le agrada y quiere que tú pidas y quiere que cambies. Y que te das cuenta que está mal o que requieres tener para seguir adelante y entonces la vas a expresar con tus labios, pero tenemos la responsabilidad, como dice 1 de Juan, que busques y sea conforme a su voluntad. Su voluntad está expresada en las Escrituras. Y tú tienes eso que ellos no tenían, tienes la palabra de Dios en tus manos.
Yo la tengo en mis manos. Pero esto no debe ser una limitante para expresar el deseo de este hombre, sino un esfuerzo constante en conocer su voluntad y cada vez más ajustarme a su voluntad. Hay algunos hermanos que en algunas ocasiones han preguntado, bueno, pero entonces yo no pido por eso porque no sé si eso es la voluntad de Dios. Y entonces no lo expresan. Y yo digo, no, esfuérzate en conocer la voluntad de Dios, pero siempre expresa de manera clara lo que hay en tu corazón. Ahora, quiero que veas también en el Salmo 13, regresando ahí, y no pierdas Primera de Juan porque vamos a ver un texto enseguidita, pero regresa conmigo y viendo la estructura del pasaje, nota entonces que David está expresando su clamor al Señor, llamándole a que le ayude, expresa su angustia. ¿Y qué causa su angustia? Expresa su deseo, ¿verdad? Su petición en el verso 3 y 4. Pero luego mira el verso 5, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. David expresa su fe. Y esto es algo que debemos entender. Está llorando porque está angustiado, pero es un llanto en confianza. David expresa su confianza en el Señor. Dice, en tu misericordia he confiado. David está recordando la misericordia de Dios antes manifestada en su vida, y eso le sirve para creer y entender que Dios volverá a actuar nuevamente. Pero expresa un voto de confianza en el Señor. Recuerda también David el resultado de esa confianza en el pasado. Dice el texto, mi corazón se regocijará en tu salvación. Es decir, cada vez que él confió en la misericordia de Dios, después de eso en él vino gozo y tranquilidad. No es que en ese momento lo tuviera y lo estuviera experimentando, sino que está recordando y está expresando a Dios su confianza. Al orar en angustia, el apóstol nos recuerda en Filipenses que leíamos, hacer un ejercicio que es muy importante. Tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿A qué nos fuerza? ¿A qué nos lleva el dar gracias a Dios en medio de cualquier aflicción? Nos conduce a meditar en las cosas buenas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y al momento de yo entonces meditar en las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida, al hacer un mirar hacia atrás y ver la obra de Dios en mi vida, esto me lleva a tener confianza aún en medio de la angustia. Parece paradójico, ¿no? Parece contradictorio. Pero algo que tenemos que hacer, hermanos, es que aunque estemos llorando, dar un voto de confianza y expresar nuestra confianza a Dios mismo. Debemos recordar su gracia a nuestro favor bajo otras circunstancias en nuestra vida. Y qué mejor que recordar el Evangelio cuando creí el Evangelio y vino el perdón de Dios a mi vida, y vino la justificación a mi vida, y vino el ser adoptado hijo en mi vida, y vino el que ahora el Señor me dice que me da su Espíritu en mi vida, y vino todas esas bendiciones y frutos del Espíritu Santo en mi vida, y los dones del Señor en mi vida, y todo eso al pensar en el Evangelio. Por eso veíamos en Efesios que el Evangelio se convierte en nuestro zapato que nos hace estar firme y no resbalar. Y cuando tú volteas y ves la misericordia de Dios, entonces expresas, y tienes que hacerlo, expresa tu fe aún en medio de la angustia. Señor, estoy en esto, pero yo sé, dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi herencia en aquel día. Yo sé, a pesar de que estaba en aflicción. Por último, algo que debemos entender y practicar. Mira, el versículo 6 del capítulo 13 para cerrar. El 5 dijo, yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Pero luego el verso 6 dice, cantaré, habla futuro, al Señor, porque me ha llenado de bienes. Les expresaba, hermanos, que los salmos de clamor terminan con un voto de alabanza.
al Señor y la razón de esa alabanza. Este versículo nos enseña y nos muestra que David se compromete a alabar a Dios. Podríamos llamarlo así, una alabanza asegurada. David se compromete a alabar a Dios al ver la respuesta. Y entonces en esto debemos aprender algo muy importante. Cuando estás en angustia y clamas al Señor y le expresas honestamente qué es lo que está pasando en tu vida y le pides al Señor que actúe en esa área en tu vida y le expresas a Él la confianza que tienes en Él por lo que Él ha hecho en el pasado en tu vida, algo que siempre se nos olvida, que pocas veces consideramos, es comprometerte a que vas a alabar a Dios cuando su respuesta venga. Porque ¿sabes una cosa? Dijo Juan, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Esto qué quiere decir? Él va a responder. ¿Y qué vas a hacer cuando responda? David dice, te voy a alabar porque me has colmado, llenado de bienes. Te voy a alabar porque vendrá tu bendición, vendrá la obra tuya en mi vida. Te voy a alabar. Mira cómo lo dice en Primera de Juan, el texto que les dije que íbamos a leer. Primera de Juan, regresa conmigo. Capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer los dos, 14 y 15, para entonces hilar estas dos ideas. En primer lugar, tenemos la confianza, verso 15, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, clamor, oración, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero luego dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Lo que Juan está diciendo es, ya que Él nos escucha, ya que Él y estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos ha otorgado ya las peticiones que le hemos hecho, aunque todavía no las veo yo, pero la respuesta viene, y aquí es donde viene la parte interesante. David dice, yo me comprometo a alabarte. Hermanos, tenemos sesiones y sesiones de oración. A menos que Dios esté muerto, y no lo está, ninguna petición ha sido respondida. Pero la pregunta es, si Él ha respondido las peticiones que le hemos hecho, ¿en dónde está tu alabanza? De esa petición que pusiste y que el Señor actuó. ¿En dónde está tu compromiso a no solo pedir y pedir, sino a alabar y alabar al Señor? ¿Recuerdas qué significa salmos? Alabar. Y este salmo, aunque es un salmo de clamor, termina alabando a Dios, porque sabe que Él responderá. Hermanos, tenemos el privilegio de poder hablar ante el Todopoderoso. Y cuando te sientas desfallecer como el salmista en este Salmo 13, puedes tener por seguro que el Señor no se va a enfadar de escuchar lo que hay en tu corazón. Sé honesto. Clama para que Él intervenga. Dile cuál es el problema y cuál es tu petición. Pon tu fe en práctica en ese momento por lo que Él ya ha hecho. Y por último, comprométete a alabar por sus bondades. Vamos a orar, por favor, puestos en pie. Señor, tú eres digno de ser alabado. Pero lamentablemente nuestras alabanzas parecen salir de nosotros solo cuando la cosa va bien. Solo cuando nos sentimos bien. Pero según este salmo y según tu palabra, Señor, habrá momentos de aflicción necesarios en nuestra vida. Momentos en los cuales tú estás involucrado. Momentos en los cuales nosotros estamos involucrados y Satanás también lo está. Señor, que nuestros corazones descansen en entender que podemos clamar a ti con honestidad, con toda nuestra profunda limitación, pero con honestidad, y que podamos confiar, Señor, en que
tú respondes y tú estás presente. Que podamos recordar el Evangelio en nuestras vidas y lo que ha hecho el Evangelio en nuestras vidas, toda la gracia entregada a nuestras vidas, para que en momentos de aflicción, Señor, confiemos que tú lo harás. Y no solo eso, que te alabemos y comprometamos nuestras almas a alabarte cuando tú actúas, Señor. Gracias, mi Dios, por ser un Dios fiel. Gracias porque tu fidelidad es grande. Y gracias, Señor, porque podemos clamar a ti sin reservas, sin limitaciones y con el entendimiento de tu palabra que ahora tenemos en nuestras manos. Tenemos un Dios vivo y sé que nos escuchas. Señor, te pido que nos guíes y te ruego, Señor, que nos sigas edificando en el conocimiento de tu palabra, pero también en la práctica de ella en nuestro día a día. Gracias por todo en Cristo Jesús.